Interesante encuentro jugado por el Rocasa Gran Canaria en la tarde del sábado en el pabellón teldense del Antonio Moreno y que terminaba con una victoria por la mínima por 27 goles a 26 en el encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola. Los primeros minutos fueron de desacierto por parte de ambas escuadras hasta que el equipo local logró inaugurar el marcador. Poco le duraría la alegría a las teldenses, ya que las asturianas se ponían por delante en el marcador en el minuto 10, 8-9. De ahí al final de la primera parte el Rocasa muy fallón en ataque con una defensa blanda lo aprovechaban las visitantes para irse al descanso con ventaja de 2 goles, 12-14. Una buena salida de las locales en la reanudación permitía que se pusieran por delante en el minuto 40, 17-16, llegándose a ir de 4 goles de diferencia a falta de 10 minutos para finalizar el encuentro. Pero diferentes fallos de las de casa propiciaron que las gijonesas tuvieran el balón a falta de 18 segundos para empatar a 27. Pero la extremo mandaría el balón fuera. Máximas goleadoras serían Lisandra Luzón con 7 goles por el Rocasa y Cecilia Cacheda con 6 por el Gijón. Segunda victoria consecutiva y de esta temporada para Gerard Rogelio Peñate en la 47 edición del Rally de Maspalomas, que dominaron claramente sobre todo en su segunda parte, tras lograr la última puesta en el Hyundai i20 R5, un primer puesto que devuelve al equipo a la buena senda para la recta final en el Campeonato de Canarias y le posiciona muy bien en el Campeonato BP de Las Palmas, al que pertenece este rally. Lemes y Peñate empezaron perdiendo tiempo respecto al siempre rápido Porsche de Arma Guerra, pero después de la primera vuelta por los 3 tramos de la mañana empezaron a mejorar mucho y demostraron que todavía les quedaba recurso para llegar al liderato, como así lograban en el segundo bucle del día. Sus tiempos en los tramos marcaron entonces la diferencia, consolidando el liderato del rally hasta el final con solvencia y ganando hasta el último tramo, donde mejoraron en un segundo su propio crono. Una victoria que les viene muy bien moralmente tras los desatinos de los rallies anteriores. El segundo puesto final en este podio, que se puso muy caro, se lo llevaron tras una buena remontada el segundo Hyundai i20 R5 de Toñi Ponce, Dani Rosario, que redondearon el buen día para el equipo Hyundai de José Pérez. Perdieron bastantes segundos, sobre todo en el tramo de Arteara, pero su recuperación en los últimos tramos fue espléndida y rodando en la tercera plaza llegó a ponerse a solo 2 décimas de los entonces segundos el equipo de Arma Guerra con el Porsche 911. El Maspalomas, un año más, volvió a lucir su fama de rally duro y se hizo valer con una larga lista de vehículos retirados, algunos muy prematuros y otros cuando apuraron al máximo, lo que podría explicar el abandono de Emma Falcón Candido Carrera en la primera sección, y más dramático la retirada de Iván Armas Pino Guerra con el Porsche 911 GT después de liderar la carrera y cuando luchaba por la segunda plaza a falta de un tramo y en plena euforia en su pugna particular con Ponce Rosario. Otros aspirantes a los primeros puestos que resultaron inéditos fueron Raúl Quesada, Tino Vega nada más empezar, o el de José Mari Ponce y Carlos Larrodé, cuando marchaban muy cómodos en una merecida cuarta plaza. Con más o menos ayuda de la cadena de equipos que se fueron quedando fuera, el caso más aparatoso fue el vuelco del Renault Clio de Noé Armas Efraín González en el TCA Yakata. Lo cierto es que la clasificación general final fue muy difícil de predecir y en el top 10 vemos a varios pilotos en puestos más altos de lo habitual como premio a su insistencia.
El cuarto Rally Sprint era del Cardón Villa de Agüimes del Campeonato de Canarias de la especialidad. Ha confirmado la buena racha triunfal de Enrique Cruz Geray Mujica, que salvó un segundo puesto en las pasadas semanas en Tenerife. El resto de participaciones han sido saldadas con la victoria, y en Gran Canaria han vuelto a demostrar su buen estado de forma y la rápida adaptación al Ford Fiesta en su primera temporada con un R5. Un resultado que además les consolida como claros líderes del regional de la especialidad, tras proclamarse la pasada semana virtuales campeones de Canarias de Rally 2020. Con este triunfo, los integrantes del equipo DISA Copy Sport van camino de un segundo título este año en Rally Sprint. En el mítico tramo de la Era del Cardón ganaron la mayoría de las 6 pasadas cronometradas, 3 en cada sentido, a los casi 7 kilómetros de este trazado. Toñi Ponce, Raúl Quesada con el Hyundai 120 R5 lograban ganar la segunda manga en dirección hacia Corralillo por solo una décima de segundo, pero Enrique encadenaba luego 4 scratch consecutivos y además bajando sus propios cronos sin cambiar las ruedas nuevas, porque la idea era seguir probando soluciones de cara al próximo Rally Las Canarias, unos test que parece han sido muy positivos. Hola, en esta ocasión vamos a ver las bases para la utilización del arco olímpico. Realmente el tiro con arco es un deporte de precisión, ya sea en su vertiente tradicional o en su vertiente de los arcos más que tiran con elementos de puntería, para entendernos. En el caso del arco olímpico, el tiro con arco es un mundo de referencias, es decir, si viene una escopeta, por ejemplo, podemos tener el alza, la mira y el objetivo, y cuando lo alineamos todo está en línea y podemos disparar. En el arco no pasa eso. En el arco realmente tenemos un único punto de referencia para apuntar. Eso quiere decir que el punto lo podemos colocar en cualquier posición y siempre estaremos mirando hacia adelante. Así que la segunda referencia para poder utilizar el visor es nuestro propio ojo. Y la técnica del tiro con arco, una de las cosas que pretende es que aprendamos a colocar el ojo siempre en la misma posición. Ese es el primer factor. Otro de los factores es que necesitamos muchas referencias para hacerlo siempre igual. Por ejemplo, si abrimos mucho un arco y soltamos la flecha, irá más rápida
o dará más alto, que si lo abrimos poquito y soltamos, que irá más lenta y caerá al suelo mucho antes. Entonces necesitamos una referencia para abrir el arco siempre exactamente igual. Las referencias que utilizamos en el tiro con arco pues están en la cara, evidentemente, y lo que tendemos es a utilizar la cuerda al abrir el arco que llegue exactamente hasta rozar la nariz y apoyarse en la barbilla. De esta manera, cuando abrimos y la cuerda está rozando la nariz, sabremos que el arco está aproximadamente abierto siempre en la misma posición. Igualmente, si la mano, antes de soltar la flecha, la pongo muy abajo o muy arriba, pues la flecha irá muy arriba o muy abajo, como es lógico, ¿no? Entonces utilizamos otra nueva referencia para que la flecha por lo menos vaya siempre igual. Esa referencia es el mentón. Ponemos en la mano justo debajo de la barbilla. Entonces, en la técnica del arco olímpico, como veremos en la práctica de después, la mano va a quedar debajo de la barbilla, la cuerda va a tocar la barbilla y levemente la nariz. Igualmente, a la hora de soltar, es importante que no se suelte hacia afuera, hacia adentro, de muchas formas diferentes, porque la cuerda saldría oscilando de una forma diferente y eso dificultaría bastante que la flecha volara siempre igual. Para ello se trabaja una forma de soltar, donde la mano sale hacia atrás, intentando relajar los dedos, intentando dar el mínimo golpe posible a la cuerda. Esto lo vamos a ver ahora mismo en el caso práctico cuando veamos tirando a José. Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la presentación de la 13ª edición del Open Internacional Pedro Lescano Montalvo, que se celebrará el próximo 20, 21 y 22 de noviembre en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Bueno, por un cambio de última hora va a ser en el Ateneo Municipal de Santa Lucía de Tirajana, en Vecindario. Bueno, me acompañan en la mesa el presidente de la Federación Insular de Gran Canaria, a mi derecha, don Juan José Sosa, el presidente del Club de Ajedrez de Vecindario, don Antonio Sánchez, y el árbitro internacional del torneo, don Pablo Arranz. Es un torneo que, como acabo de decir, es su 13ª edición, un torneo que ya consolidado, un torneo que mueve en torno a 100 competidores a lo largo de todos estos años, si bien este año tiene una lista de inscritos de 75 y con jugadores que están en listas de espera, en listas de reserva, por si hubiese alguna posibilidad de participar. Jugadores que nos van a acompañar desde gran parte de Europa, de Sudamérica, jugadores también que vienen del resto de las islas y del territorio nacional, lo que una vez más pues convierte a este evento no solo en lo importante que viene sumando a lo largo de todos estos años, sino que en este año en particular
debido a la pandemia y debido a las circunstancias sociosanitarias en las que nos encontramos, pues vuelve a dar un ejemplo de seguridad, un ejemplo de calidad y también una oferta, como bien acabo de decir, para que desde otros países, no solo europeos, sino incluso del continente americano, puedan visitar nuestros días para que puedan competir en un torneo, en un Open que está calificado por la Federación Española de Ajedrez como uno de los mejores entre los 20 primeros de todo el ranking nacional. Yo, sin más, le cedo la palabra al presidente de la Federación Insular, a don Juan José Sosa. Organizar a finales de año. Se eligieron las fechas de noviembre, que parecían las más adecuadas, y lo que también tuvimos que hacer un poco variar el formato para no tener a los jugadores durante 8 o 10 días compitiendo, y decidimos pues organizar el formato que hay este año, que es un torneo de 10 jugadores, valedero para norma de maestro internacional, en el que varios de los jugadores de Gran Canaria, varios de los mejores jugadores de Gran Canaria promocionables, podrían optar a entrar en titulación internacional, en este caso en conseguir norma de maestro internacional. El torneo también se compone, o en este caso el torneo principal es un torneo activo, es un torneo de 3 días, con un ritmo de juego rápido, con 9 partidas en total, que se disputará los días 20, 21, 22 en el Ateneo Municipal de Vecindario. Hemos tenido que adaptar también el tema de las inscripciones a 75 inscritos por el tema de guardar las medidas sanitarias que hay actualmente. Y bueno, estas inscripciones las abrimos el pasado domingo y apenas en 24 horas se cerraron todo el cupo de inscritos, incluso ya ahora mismo disponemos hasta de lista de espera para los que quieran participar. En ella tenemos una buena nómina de jugadores importantes, titulados internacionales, que son grandes maestros y maestros internacionales, y también de varias nacionalidades. Hay jugadores de Chile, de Rusia, Venezuela, Serbia, aparte de los jugadores nacionales y de jugadores que vienen de otras islas, que vienen desde Tenerife, desde La Palma principalmente. Y luego también tenemos el fin de semana siguiente, un poco lo que quisimos fue desconcentrar las fechas y que el torneo se dirigiera a varios sectores del ajedrez y desconcentrar fechas, primero con la organización del torneo cerrado, luego con el activo, y el fin de semana siguiente, el 28-29, un torneo que se dirigiera exclusivamente a categorías de promoción, a categorías entre 8 y 18 años. Después el torneo del activo, que es donde hay más jugadores, sería un torneo suizo que se jugarían 3 rondas diarias. Entonces sería el 23 rondas, el sábado, el día 21 y el día 22. Y entonces ahí se terminaría. Y después quedaría el tema de promoción, que como dijo Juanjo, pues sub 8 y sub 10 son los primeros en jugar, el sábado 28, y después el domingo jugaría el resto, de sub 12 a sub 18. También un sistema suizo, o depende si hay pocas inscripciones, pues se optaría como el torneo cerrado, un round robin. Y por mí, pues nada más, muchas gracias a todos los organizadores, patrocinadores, por haber contado conmigo, y bueno, ya nos vemos. Buenos días. Hemos procedido hace breves momentos en el Gran Canaria Arena a la presentación de la 13ª edición del Memorial Pedro Lescano de Ajedrez, que tendrá lugar en Vecindario entre el 12 y el 22 de noviembre. El torneo se compondrá de 3 actividades: un torneo cerrado de 10 jugadores, valedero para la obtención de norma de maestro internacional, que tendrá lugar del 12 al 19 en el Club de Ajedrez Vecindario; un torneo principal el 20, 21, 22, un torneo activo de 3 días, que tendrá lugar en el Ateneo Municipal de Vecindario; y el día 28 y 29 de noviembre, ese fin de semana, un torneo dirigido a los más pequeños, a las categorías de promoción de 8 a sub 18, y esperamos que haya una gran participación, que el torneo sea
un éxito, agradecer al Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria el apoyo que presta todos los años al torneo, que en este caso yo cumplí la 13ª edición, al Ayuntamiento de Santa Lucía, que es uno de los máximos colaboradores también del torneo, y simplemente emplazarles para que en esta fecha nos puedan acompañar al mejor ajedrez que vamos a tener en Gran Canaria durante este año, que se va a desarrollar en el municipio de Santa Lucía, en vecindario. Hola, buenas noches, estamos aquí en Canal Deportivo y hoy vamos a hablar del Club Balonmano Vecindario, toda una institución, legendaria institución, ya que desde el año 78 este equipo pues, ha estado por ahí, ha tenido momentos más buenos, menos buenos, ha hecho historia y bueno, pues ahora está en Primera División Nacional, está en competición nacional y yo creo que es todo un logro porque sobre todo Vecindario y Santa Lucía ha tenido esa cantera que se ha ido desarrollando siempre a través de todos estos años y a pesar de que incluso han salido jugadores de Vecindario a otros equipos, bueno, pues hoy está en una categoría media, diríamos que es creo que la categoría de bronce, dentro de oro, plata y bronce, y bueno, pues ya queda menos para la plata y algún día el oro. Para hablar de este equipo tenemos a Carmelo Lobato, el actual entrenador y directivo del Club Balonmano Vecindario. Buenas noches, Carmelo. Hola, José Luis, buenas noches. Tú, una persona que llevas muchísimos años relacionado con el balonmano. El vecindario, yo decía que es una institución desde el año 78 y ha hecho historia, ¿no? Porque ha tenido sus momentos muy buenos, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dice, se funda en el 78 con Marcial Franco como su primer presidente. Que sigue siendo presidente de honor del club. Efectivamente, ahora en estos momentos es el presidente de honor del club, ¿no? Ya en los años 80, ya el Club Balonmano Vecindario jugó su primera fase de ascenso, no consiguiendo el ascenso a la categoría de bronce, como tú bien decías, ¿no? Sin embargo, hay que destacar que los últimos 15 años el Club Balonmano Vecindario ha tenido un resurgir importantísimo, y ya no solamente con el ascenso ahora a la categoría nacional, sino que hemos, a mi entender, creo que hemos logrado un hito dentro del balonmano canario, y es que durante 3 temporadas consecutivas nos hemos proclamado campeones de Canarias de la categoría territorial. Hemos jugado 2 fases de ascenso y por méritos deportivos, esta última temporada no se pudo jugar la fase de ascenso a nacional porque, bueno, por toda la cuestión del COVID se suspendieron. Sin embargo, como repito, por méritos deportivos y a través de la Federación Canaria de Balonmano, en su presidente Blas Parrilla, cursamos una solicitud para que nos consideren una plaza, y el día 6 de mayo nos dieron la noticia, felicísima noticia, de que éramos equipo nacional. Evidentemente, desde aquí también quiero aprovechar la ocasión para agradecer el esfuerzo y el compromiso de la Federación Canaria para que este hecho pues sea en estos momentos una realidad. Y sí, por supuesto que estamos muy contentos y orgullosos del hito que hemos creado, y también, sin lugar a dudas, muy orgulloso de la trayectoria del Club Balonmano Vecindario a lo largo de estos 42 años y principalmente en los últimos 15. Club Balonmano Vecindario, que bueno, está en primera, creo que un logro, un éxito, el que este equipo además se lo merecía por su trayectoria a través de esos 42 años. ¿Cómo has visto el equipo, tú que eres el actual entrenador, cómo has visto el equipo en estas primeras jornadas? Sí, bien, llevamos 6 jornadas en la categoría nacional, somos un equipo lógicamente nuevo, y sin embargo podemos decir que hasta ahora las previsiones prácticamente se están cumpliendo tal cual preveíamos nuestra planificación. Hemos jugado 3 partidos como locales y 3 partidos fuera de casa, tenemos 5 puntos en estos momentos, que para nosotros es un logro importante. Estamos en la posición 9 de 16, pero lo más destacable es que con estos 5 puntos tenemos debajo nuestros equipos que todavía no han puntuado, por lo tanto tenemos un colchón importante con el que afrontar las siguientes jornadas, ¿no? Ahora nos desplazamos el próximo sábado a Galicia nuevamente para jugar un partido que nosotros entendemos que es muy importante.
porque nos enfrentamos a un equipo que tiene 2 puntos en este momento en su casillero y es de nuestra liga, es un equipo de nuestra liga y por lo tanto sumar los 2 puntos nos daría pues un respiro y por supuesto distanciarnos un poquito más de los equipos que están en la parte baja, ¿no? Lógicamente, cuando nosotros nos planteamos este proyecto el 6 de mayo, que nos confirmaron la competición, lo primero que pensamos fue vamos a intentar conformar un equipo con gente local, con gente de Gran Canaria, joven y que nos permita mantener la categoría, que es el primer objetivo. Creo que hemos conseguido lo primero, que es conformar una plantilla joven, y lo segundo, estamos en el camino. Sin embargo, también hay que destacar y no podemos obviar las dificultades que nos encontramos, porque esto es un equipo completamente amateur. Y eso, quiera o no quiera, en muchas ocasiones pues, nos limita el hecho de poder desplazarnos cada 15 días a la península por motivos profesionales de los jugadores. Y quiera o no quiera, eso es un hándicap. Pero sin embargo, bueno, estamos intentando luchar con las armas que tenemos y hasta ahora la estamos cumpliendo. A la hora de configurar la plantilla, tú decías que con jugadores canarios se tuvo que reforzar con algún jugador de fuera, ¿no? No. En estos momentos todos los jugadores son de aquí, de Gran Canaria. También quiero agradecer, como no puede ser de otra forma, el apoyo de algunos clubes que cuando nos dirigimos a ellos para plantearles la posibilidad de que algunos de sus jugadores se vinieran a formar la parte de la plantilla del vecindario, pues en ningún momento pusieron inconvenientes, sino más bien todo lo contrario, todos fueron facilidades. En ese sentido, agradecer mucho el gesto que tuvo Adai como responsable del Galdar, que en ningún momento, insisto, puso problemas para que 2 de sus jugadores más importantes, como son Jesús y Alberto, pues pudieran formar parte de nuestra plantilla. Eso de agradecer. También hemos recuperado un jugador muy importante como Hazael, jugador que fue formado en las bases del vecindario, que consiguió ser internacional también en el balonmano vecindario. Posteriormente se fue a jugar a Ingenio. Entendemos que en ese momento el Ingenio le ofrecía la posibilidad y la catapulta, que era un equipo en Primera Nacional. Sin embargo, ahora ha vuelto otra vez a su casa y por lo tanto nosotros también estamos muy agradecidos, lógicamente, al Ingenio, porque también le dio una formación que hoy en este momento nosotros nos estamos beneficiando. Y como te digo, tenemos jugadores formados todos en Gran Canaria, jugadores que llevan ya 3 y 4 años con nosotros en el vecindario y que nos han permitido, pues como antes te decía, pues ser campeones de Canarias 3 veces consecutivas en la categoría territorial. Y este es el grueso que en estos momentos conforma la plantilla que está en Primera División Nacional. Los intereses ahora mismo del club, me imagino, Carmelo, que son mantener la categoría. Sí, sin duda. Evidentemente nos ha costado 42 años ascender y el objetivo principal es mantener la categoría. Es el primer año, lógicamente es el año más duro, donde la inexperiencia de los jugadores, sobre todo por su juventud y también por la falta de experiencia en categorías nacionales, hacen que el reto sea aún mayor, ¿no? Sin lugar a dudas, por supuesto, el reto pasa por mantener la categoría. Y luego, en un plazo de 3-4 años, intentar reforzar el equipo intentar darle el salto a categoría de plata, que entendemos que es el siguiente paso que el balonmano Gran Canario debe dar, ¿no? Sí, es un tema que es que Gran Canaria se merece un club como mínimo en División de Honor B, ¿no? Sí, efectivamente. Como mínimo, ¿no? Efectivamente. O sea, recordemos que después de la desaparición, primero de la Juventud Las Palmas en la División de Honor B y posteriormente la desaparición del Cadagua Galdar en Asobal, desde el año 2001 ha sido un desierto el balonmano Gran Canario y Canario en las categorías, máximas categorías, ¿no? Yo creo que es importante apostar por un proyecto, en este caso el balonmano vecindario, sin menosprecio de otros clubes, por supuesto. Pero sí creo que es importante porque nuestro objetivo, insisto, no es perpetuarnos en esta categoría. Entendemos que es el primer paso y que a partir de ahora tenemos que trabajar con un objetivo a medio plazo, que es el conseguir el ascenso. Porque creemos que el balonmano Gran Canaria se lo merece, porque es el momento de volver a revitalizar este deporte que tantas alegría nos da y que a nivel nacional, a nivel de selecciones nacionales, somos una potencia y tenemos que aprovechar ese impulso, ¿no? Y ese es nuestro objetivo,
afianzar nuestro proyecto manteniendo la categoría este año y a partir de ahí trabajar para conseguir ese impulso y en 3, 4 años poder dar el paso a la B. Pero no como balonmano vecindario, o sea, no solamente el balonmano vecindario. A nosotros nos gustaría que este fuera un proyecto, de hecho nuestro nombre es Vitaldent, que es nuestro patrocinador principal, vecindario Ciudad Gran Canaria. Nos gustaría que todos los clubes de Gran Canaria vieran en nuestro proyecto pues un puente para poder entre todos crecer y llegar a ese objetivo que es primero la División de Honor B y con posterioridad la Sobal. Un proyecto ambicioso. ¿Buscas también la unión de otros clubes? Sí, no puede ser de otra forma. Entendemos que este no es un objetivo de un club solo. Primero porque nosotros no tenemos la capacidad suficiente para poder llevarlo a cabo. Necesitamos, a mi entender, necesitamos dos cosas importantes. Uno, aglutinar los mejores jugadores de la isla y para ello necesitamos lógicamente que el resto de clubes pues lo entiendan primero así y vean este proyecto como un proyecto del balonmano Gran Canario y no como un proyecto del balonmano vecindario. Y segundo, lógicamente, entendemos también que es mucho más fácil y mucho más atractivo a la hora de buscar patrocinadores, tanto institucionales como de empresa privada, el hecho de que sea un club de Gran Canaria, que no solamente un club del sureste. Claro, o sea que es lo importante. Hablamos de las ayudas que tiene el club y de quién está patrocinando al club. Me hablabas de Vitaldent, que es un patrocinador privado, que eso es importante, además sobre todo en estos tiempos, bueno, pues ya tiene mérito el que un patrocinador privado pues apoye al deporte. ¿Las instituciones cómo se portan? Bueno, nosotros nos encontramos con un proyecto en ciernes, como fue el ascenso a la Primera División Nacional, y eso requiere también una estructura económica importantísima, sobre todo al principio de temporada. Es una lástima que las instituciones que debieran apoyar los proyectos nacionales, porque al fin y al cabo los equipos nacionales están haciendo una publicidad lógicamente externa de nuestro municipio primeramente y segundo por supuesto de nuestra isla, ¿no?, de Gran Canaria. Y decía que es una pena que no haya unas ayudas puntuales que aquellos equipos, sea de la especialidad que sea, ya yo no hablo solamente del balonmano, sino sea de la especialidad que sea, que no haya una ayuda para aquellos equipos que han conseguido un ascenso a categoría nacional, pues una ayuda urgente como contraprestación de la publicidad que se va a dar y también, por supuesto, que pueda suponer el 50% de la subvención que finalmente se recibe, ¿no? De tal forma que le permita esa liquidez para ir empezando a trabajar y empezando a costear la competición. Los gastos iniciales de una categoría nacional son enormes. Y hasta que empiezas a competir y recibes la primera subvención, pues ten en cuenta que nosotros empezamos en octubre, a principios de octubre, con todos los procesos administrativos anteriores y la primera subvención no la recibiremos hasta aproximadamente el mes de marzo o abril. Por lo tanto, quiere decir que o tienes un remanente de tesorería importante o si no es imposible llevar a cabo este proyecto. Y eso en muchas ocasiones, pues, ¿cómo se consigue? Pues se consigue a base de sponsors privados, pequeños sponsors, y también, por supuesto, a base del sacrificio económico de directivos del club, en este caso el Club Balonmano Vecindario, ¿no? Pero llega un momento en que ya no puedes más. Llega un momento en que dice, oye, hasta aquí. Entonces, yo creo, y desde aquí lanzo un guante a las instituciones para que aquellos equipos que consigan categorías nacionales por ascenso, pues que se tramite de forma urgente una ayuda que le pueda llegar en el mes de septiembre o octubre para que con esa tesorería puedan empezar a abordar los principios de las competiciones. Evidentemente, tenemos las ayudas correspondientes que ya vienen por el Gobierno de Canarias, por el Instituto Insular de Deportes, por el Cabildo Insular de Gran Canaria y en este caso del Ayuntamiento de Santa Lucía, que bien es verdad que nosotros entendemos que son pocas y escasas y nos hubiera gustado un apoyo más decidido por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía a este proyecto de primera categoría nacional. Porque en este momento en Santa Lucía solamente 2 equipos
que estén en categoría nacional. Uno es el equipo de baloncesto en silla de ruedas y nosotros. ¿Qué menos que estos equipos que estamos paseando en nombre de Santa Lucía por toda la península, pues recibamos un apoyo diferenciado del resto de categorías que no lo hacen. Bueno, y aparte por los gastos, ¿no? Que claro, los gastos que tiene un equipo de categoría nacional. Efectivamente, o sea, principalmente por eso, es evidente. Por lo tanto, yo entiendo que el convenio de publicidad que se debe redactar o se debe acordar entre la institución, en este caso del Ayuntamiento de Santa Lucía, y los clubes que están en categoría nacional, no puede ser el mismo convenio de publicidad que se hace teniendo una competición local. Por lo tanto, yo desde aquí también aprovecho tu espacio, José Luis, para solicitar al Ayuntamiento que revise esos planteamientos y que a estos equipos que estamos en categorías nacionales, porque hoy somos nosotros, pero mañana puede ser otro, pues que haya un apoyo más decidido, con independencia de que efectivamente la situación actual en estos momentos, pues a lo mejor no lo permita. Bueno, o a lo mejor sí, y lo que es que no se quiere. Claro. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carmelo Lobato, entrenador del Club Balonmano Vecindario, como decía, toda una institución. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. Seguimos aquí en Canal Deportivo en este especial dedicado al Club Balonmano Vecindario, a este equipo que, bueno, pues ha alcanzado la primera categoría nacional, la primera división, y yo creo que es todo un triunfo de esta junta directiva y de toda esta familia del Club Balonmano Vecindario. Tú me comentabas también antes, que la Federación Canaria ha colaborado bastante, sobre todo cuando hizo esas gestiones para que el vecindario consiguiera este ascenso, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que desde el Club Balonmano Vecindario nada más que tenemos palabras de agradecimiento a la Federación Canaria de Balonmano y lógicamente personificado en su presidente Blas Parrilla, ¿no? Desde el primer momento se recogió el guante y desde el primer momento se puso en contacto con la Federación Española para que el proyecto que hoy estamos disfrutando pues se hiciera realidad. Gracias, por supuesto, a las gestiones de Blas Parrilla, pues hoy podemos decir que estamos en primera categoría nacional y por lo tanto yo creo que es justo agradecerlo. Asimismo, debido a toda la situación de la pandemia, desde la propia Federación Canaria, del propio presidente Blas Parrilla, se ha procurado que los equipos que vamos cada 15 días a la península pues podamos disponer de test serológicos, todo de forma gratuita para los clubes, y es un gasto que asume la propia federación. Con lo cual eso también a nosotros da dos tranquilidades. La tranquilidad económica de no tener que asumir un gasto nuevo que no estaba presupuestado, y por supuesto la seguridad sanitaria de que nuestros jugadores viajan seguros y por supuesto con total garantía para poder afrontar esta competición, ¿no? Por supuesto que sí, que agradecemos muchísimo a la Federación Canaria el apoyo decidido que ha tenido con el balonmano vecindario. Hablamos de la cantera del Club Balonmano Vecindario. ¿Cómo lo lleva la cantera? Bueno, antes comentábamos al principio de la entrevista que el balonmano vecindario en los últimos 15 años ha tenido un crecimiento espectacular y efectivamente no podemos obviar esa situación. Hemos conseguido a lo largo de este periodo múltiples campeonatos insulares, hemos tenido también campeonatos de Canarias en diferentes categorías, hemos ido también a campeonatos de fase de España con el equipo infantil, masculino y femenino, que antes teníamos también la cadena femenina, y por lo tanto, creo que es importante destacar esos hechos, ¿no? En estos momentos podemos decir que mantenemos toda la estructura desde benjamines hasta juveniles. Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que el COVID en estos momentos está pasando una factura importante. El hecho de que el balonmano sea un deporte de contacto, pues ha retraído a muchos padres de los niños que teníamos ya el año pasado y que por lo tanto, hasta que no haya una vacuna o un tratamiento más seguro, han decidido en estos momentos pues que sus hijos no sigan practicando balonmano. Con lo cual, en estos momentos, esos recursos humanos que antes disponíamos, pues se han visto mermados. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo el trabajo que venimos realizando de aquí para atrás, con los entrenamientos los lunes, miércoles y viernes
En los llanos, pues para las categorías benjamines, alevines e infantiles, ¿no? Y luego en la Unión, también los mismos días, para las categorías de cadetes y juveniles. Desde aquí también hago un llamamiento para aquellos padres que quieran, bueno, pues invertir en que sus hijos hagan un deporte seguro, porque nosotros hacemos la práctica del deporte completamente segura, con todas las medidas sanitarias que tenemos en estos momentos según los protocolos establecidos, pues que se acerquen al balonmano vecindario, que sin lugar a dudas van a encontrar dos cosas. Uno, esa seguridad sanitaria que antes les comentaba, y segundo, un espacio también amable y un espacio donde sus hijos se podrán desarrollar, no solamente físicamente, sino también, lógicamente, todo lo que comporta el deporte, ¿no? El tema del compromiso, los valores añadidos a la práctica deportiva. Ahora mismo el sitio donde entrena es el Pabellón La Unión y Los Llanos. Sí, en Los Llanos tenemos centralizado lo que son las categorías pequeñas. Las categorías pequeñas de benjamines, alevines e infantiles. Estamos hablando de niños desde los 6 años hasta los niños de 11, 12 años. Y luego en el polideportivo de La Unión tenemos centralizados los entrenamientos del equipo cadete y juvenil de 5:30 a 7 y a partir de las 7 de la tarde el equipo nacional. Bien. Ahora mismo el club lleva, sobre todo volvemos al equipo de primera, lleva pocas jornadas, pero ¿tú cómo lo estás viendo en esas primeras jornadas? Pues claro, también los viajes son complicados, porque no es lo mismo ir como el equipo amarillo de fútbol, que puede viajar 3 días antes y se relaja y se van a dar una vuelta, que como viaja, me imagino, el vecindario, que te llevas el día anterior y con la lengua por fuera llega al pabellón, ¿no? Bueno, evidentemente todos sabemos, aquellos que hemos practicado deporte, que el viaje o los viajes son un elemento también distorsionador de la propia competición. Evidentemente no es lo mismo, como bien decías, desplazarte con 2 días de antelación a la competición, con lo cual pues tienes una situación... Sobre todo de aclimatarte ahí. Claro, ¿no? Correcto, ¿no? Nosotros, para hacerte una idea, nos desplazamos, salimos a las 7 de la mañana este sábado, como todos los sábados, ¿no? Salimos a las 7 de la mañana hacia Tenerife y luego a las 8:30 enlazamos Tenerife-Vigo. Vigo porque prácticamente todos nuestros partidos están centralizados en la zona de Galicia, ¿no? Y aproximadamente llegamos al hotel, si no hay demoras, como el sábado anterior que se cerró Vigo por la climatología y tuvimos que ir a Santiago de Compostela. Por lo tanto, el trayecto de Santiago hasta Vigo pues se demoró 1 hora y media más. Por lo tanto, llegamos al hotel aproximadamente sobre la 1:30, más o menos, para que la gente pueda comer rápido, para poder descansar y después, lógicamente, ir al polideportivo, ¿no? Que juega sobre las 7 o las 8. Normalmente los partidos suelen ser a las 7 de la tarde, 8 de la tarde. O sea, que llegas con lo opuesto, ¿no? Claro, la gente pues llega solamente ten en cuenta que tienen que madrugar. Nosotros entrenamos el viernes por la tarde-noche. El cuerpo no llega igual, ¿no? Efectivamente. Y luego el trasiego de un aeropuerto, el trasiego de dos aviones. A la hora de que sales al campo a jugar no está igual. Claro, no es lo mismo. Y luego el factor climatológico también. Ten en cuenta que nosotros hemos salido de aquí con 25 grados de temperatura y nos encontramos allí, como muchas ocasiones, pues lloviendo, ¿no? Y con el cielo todo encapotado. Y ese factor climático también es importante. Jugamos con baja temperatura, jugadores que no están acostumbrados a esta climatología, y eso también es un factor que influye en el rendimiento del jugador, ¿no? Pero bueno, evidentemente, como antes te decía, el hecho de ser amateur comporta que tengamos estas situaciones que tenemos que afrontar de la mejor manera. ¿Y el estado anímico de los jugadores cómo los ves? ¿Ilusionados, con ganas? Sí, mucha ilusión. O sea, con independencia de las circunstancias en las que viajamos y cómo viajamos, evidentemente la ilusión prima, sobre todo este primer año, estas primeras jornadas, que los jugadores se quieren comer el mundo, ¿no? Antes, también me gustaría comentarte que el hecho de viajar cada 15 días tiene una incidencia también negativa, en el sentido de que muchos jugadores no pueden viajar. No pueden viajar por temas laborales. El hecho de estar inmersos en una situación de pandemia en la que ha habido muchos ERTE, en la que ha habido muchos recortes laborales, también influye en que nuestros jugadores pues se vean sometidos a esa presión adicional, y por lo tanto en ocasiones los jugadores no pueden desplazarse
con lo que se merman las posibilidades de nuestro equipo. O sea, que ¿no? puedes viajar con un equipo con muchísimas bajas. Sí, bueno, la primera jornada viajamos con 8 bajas. Viajamos con 8 bajas, o sea, solamente teníamos 6 jugadores del primer equipo y el resto fueron juveniles. De hecho, nos sancionaron porque no completamos el cupo de 12 jugadores mínimos, teníamos 11 jugadores nada más. Por lo tanto, quiero decirte que es muy complicado. Sí, sobre todo cuando hablamos de un equipo modesto. Claro, porque si sobrara el dinero, nos sobraría todo, ¿no? Claro, ten en cuenta que en esta plantilla no cobra nadie. Claro, pues si fueran profesionales no habría problema. Y las ayudas que se les puede dar a los jugadores para el tema del desplazamiento, llámese gasolina, como digo yo lo voy anotando en una libreta, ¿no? Y cuando llegue la subvención, pues liquidaré con ellos. Pero claro, es un gasto adicional que ellos tienen que soportar, ¿no? Es verdad que los demás, el resto de gastos, pues lógicamente lo soporta el club, pero ese gasto directo que el jugador tiene que aportar, pues evidentemente no podemos hacerle frente de forma inmediata, sino tenemos que esperar a esos ingresos que nos van llegando, pues pocos, tarde y mal, ¿no? Y mal. Cuando estamos hablando de los patrocinadores, hablamos de los institucionales, hablamos de Vitaldent. ¿Hay algún otro patrocinador privado que merezca la pena comentar? Hombre, evidentemente todos los patrocinadores. Nosotros siempre decimos que preferimos tener 1000 que nos den uno a uno que nos den 1000, ¿no? Vale, son numerosos, afortunadamente, son numerosos, ¿no? No me gustaría hacer ahora la relación, claro, porque se te va a quedar alguno. Se me va a quedar alguno y me va a decir, Carmelo, te voy a matar, ¿no? Son pequeños patrocinadores efectivamente, que están ahí. efectivamente. Que además dan el dinero por darlo, ¿no? Sí, claro, muchas ocasiones son por amistad. Por contacto de algún familiar, por amistad, que dice, venga, te voy a echar una mano y ya, ¿no? Y eso es importante también, hay que destacarlo, porque sin esos pequeñas aportaciones, quizás los gastos corrientes inmediatos que tuvimos que hacer frente no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Claro. Y eso es de agradecer, ¿no? De todas formas, aprovecho la ocasión porque, bueno, antes, cuando no estábamos en directo, hablábamos de la posibilidad de poder retransmitir en streaming los partidos. Exactamente. Y bueno, ahí se verán nuestros patrocinadores, claro. Y ahí tendrán un reflejo y tendrán un escaparate. Que están en el vallado del pabellón. Efectivamente, entonces tendrán pues... Durante una hora y media se va a poder ver la publicidad. Eso es, esa es la idea, ¿no? De que ellos vean, oye, pues que también tienen una recompensa por su apoyo, ¿no? Y eso es importante, sin lugar a dudas. Hablabas de este proyecto que, bueno, a mí me ha ilusionado. Yo hacía años que no veía a Carmelo. Carmelo es un hombre que ha estado relacionado con el balonmano muchísimos años, lleva muchísimos años, pero él y yo, en el plano personal, hacía ya años que no nos veíamos. Bueno, lo que pasa en una isla, ¿no? Que a pesar que es una isla, puedes pasar un montón de años y no ver a una persona y a lo mejor vas a Madrid y te la encuentras allí. Pero bueno, en este caso lo hemos traído, pero en ese proyecto, ese gran proyecto de que un día estará este equipo en la Soval, ¿por qué no? Porque nada más, porque yo creo que Gran Canaria se merece tener un equipo en la Soval, sobre todo por la afición que hay aquí, por esta cantidad de jugadores internacionales que han salido de esta isla, que están jugando en muchísimos equipos por ahí, porque además, claro, la gente joven, aquí no hay ningún equipo como para proyectarse en él, porque no hay equipos en Asobal, no hay equipos en División de Honor B, y ahora, bueno, pues tenemos 2 equipos en Primera División. Pero ¿has logrado conectar con algún equipo? ¿Has logrado hablar de este proyecto o has hecho alguna alusión de la unión hace la fuerza? Sí, bueno, evidentemente esto es una idea que lleva ya tiempo planteándose, ¿no? Ya a principios de temporada tuvimos la oportunidad o tuvimos la posibilidad incluso de poder llegar a un acuerdo con el balonmano Escaleritas para precisamente poder realizar un proyecto que estuviera mucho más arraigado, con lo que suponía primero el abrir el abanico de jugadores, el tener un fondo de jugadores mucho más amplio que podemos tener actualmente por separado. Bueno, por diferentes circunstancias no se pudo llegar a un acuerdo. También es verdad que a nosotros nos obligaba un poco a dejar el municipio de Santa Lucía y era algo que nosotros no queríamos desarraigarnos de nuestro municipio porque entendemos que 42 años de historia también tienen un peso específico importante.
y quizás eso fue lo que más pesó a la hora de poder dar ese paso de venirnos a Las Palmas. Pero sí, ya estamos iniciando contactos con clubes, tenemos muy buena relación con el Galdar, antes te comentaba, con Aday, con el cual yo lógicamente no me queda otra cosa que agradecerle siempre su predisposición porque el balonmano crezca. Y yo creo que puede haber en estos momentos una sintonía de varios clubes que podemos en un momento dado seguir profundizando en este proyecto y más adelante que se vayan sumando más clubes, ¿no? Evidentemente esto no es un proyecto solamente del balonmano vecindario, insisto, a nosotros nos gustaría que esto fuera un proyecto mucho más allá de balonmano vecindario, pero bueno, poco a poco, paso a paso, yo creo que esto va en camino, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carmelo Lobato, estamos hablando del Club Balonmano Vecindario. Enseguida estamos con ustedes. Llegamos a la parte final de este canal deportivo especial dedicado al Club Balonmano Vecindario. Bueno, pues un equipo que está en la Primera División Nacional, que ha empezado ya la temporada y que, bueno, ahí está aguantando en media tabla, que yo creo que eso más o menos, ir media tabla un poquito hacia arriba, da la tranquilidad, ¿no? Porque descienden dos. Sí, descienden dos, efectivamente, sí. Nosotros, nuestra planificación inicial, consideramos que las primeras de 7 a 9 jornadas eran vitales para poder conseguir el objetivo de, al finalizar la primera vuelta, estar en una situación de tierra, bueno, tranquila, ¿no? Creo que vamos en el camino. Es verdad que hay que lamentar el partido de casa el otro día, que bueno, perdimos de 1 después de tener 6 jugadores de baja, que eso también es importante destacar, ¿no? Además, 6 jugadores de baja de la mayoría titulares, ¿no? Sí, estamos hablando de 6 titulares. O sea, eso se nota, ¿no? Hombre, se nota uno muchísimo, se nota, 6 me imagino que más, ¿no? Sin embargo, se pueden ver las cosas de dos formas, ¿no? Uno con el vaso medio lleno y otro medio vacío. Descubriste que tenía jugadores ahí que hacen buena labor. Claro. O sea, los jugadores que salieron al campo, bueno, estuvieron luchando hasta el final y demostraron efectivamente que tienen cabida en esta categoría, ¿no? No en el equipo, pero porque lo tienen evidentemente, pero sí en esta categoría, ¿no? Y que lógicamente pueden sustituir y pueden trabajar en cualquier momento que se les requiera, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y eso es algo que debe quedar en el haber del equipo, ¿no? Te decía que las primeras 9 jornadas para nosotros eran importantes porque, bueno, son 15 partidos la primera vuelta y nuestro objetivo es intentar llegar finalizar la primera vuelta con entre 10 y 12 puntos. Creo que podemos lograrlo, tenemos 5, este fin de semana son 2 puntos importantes que nos daría el 7º punto y bueno, estaríamos ahí, ¿no? Yo creo que consiguiendo esos 10-12 puntos de la primera vuelta, la categoría la podemos mantener sin mayor problema, porque yo calculo que para salvar la categoría necesitaremos entre 16 y 18 puntos, por lo tanto creo que estamos en la línea, ¿no? En la línea, ¿no? Los medios de comunicación, ¿qué tal tratan al Club Balonmano Vecindario? Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos a los medios de comunicación locales, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro. Siempre nos hacen un seguimiento prácticamente, si no semanal, de forma quincenal. Continuamente le damos también reseñas a estos medios de comunicación para que tengan en cuenta las noticias del Club Balonmano Vecindario y con independencia de que nos puedan hacer entrevistas, si es verdad que hacen reseñas a nuestro club y eso es importante. Evidentemente todo lo que pueda ser mencionable y mencionado del Club Balonmano Vecindario y las redes, los medios de comunicación, pues siempre es importante a la hora de captar primero patrocinadores, lógicamente, y después segundo porque tenemos esa necesidad de que el Club Balonmano Vecindario pues trascienda más allá del tema meramente deportivo y se convierta lógicamente pues en un equipo que a nivel local pues sea destacable, ¿no? La gente de Santa Lucía a este equipo durante 42 años lo ha tratado bien. Y digo la gente de a pie, la gente del pueblo, la gente de la ciudad, le podemos decir a Santa Lucía, ha estado siempre con el Club Balonmano Vecindario. Sí, sin duda. Pero además para mí hay un dato y un hecho significativo, ¿no?
Cuando hemos iniciado este año, ya no, insisto, por el tema del COVID, cuando hemos iniciado proyectos de captación en los colegios, en lo que se va por las mañanas a hacer la actividad de balonmano, pues es muy raro el colegio en el que o bien el director o profesores de educación física o profesores de otras asignaturas no hayan practicado el balonmano en el balonmano vecindario. Eso quiere decir que el balonmano vecindario ha tenido un arraigo desde hace muchísimos años, claro, y que muchos de esos niños que practicaron balonmano hoy están lógicamente en la sociedad, en otros puestos, que recuerdan con mucho cariño y la importancia que tuvieron en su formación el hecho de practicar balonmano, y que cuando se dé la oportunidad, pues lógicamente todos son facilidades para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Lógicamente el balonmano vecindario ha sido bien tratado por el municipio, ¿no? Y tal es así también que, bueno, ya hemos recibido 2 años en los últimos 4, 2 menciones especiales por ser el mejor equipo masculino del municipio. Y eso también es un reconocimiento no solamente al haber conseguido los últimos títulos y ascenso, sino también a toda la trayectoria que llevamos realizando en el municipio durante 42 años. Por lo tanto, somos un equipo que estamos perfectamente arraigados y ensamblados en esta sociedad, y por supuesto entendemos que somos pues un club que tiene, bueno, una influencia positiva dentro del municipio, ¿no? Y de la comunidad. Uh-huh. Hablamos otra vez del equipo de primera. Ahora, ¿cómo se presenta sobre todo estos partidos que vienen? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, tenemos ahora, esta semana tenemos un partido importante fuera de casa que creemos que podemos puntuar. Luego tenemos 2 partidos seguidos a petición del equipo de la península, que debíamos jugar el partido el día 5 de diciembre, pero bueno, por la carestía que supone en esa época venir a Canarias, nos pidieron adelantar el partido, y bueno, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía, su Concejalía de Deportes, pues vamos a disputar el día 21 de noviembre el partido en casa, y después el día 22, domingo, también jugaríamos el partido que tendremos que jugar el 5 de diciembre. Entendemos que de estos 6 puntos, lo deseable sería que sacáramos 4. Es complicado el partido del día 22 porque nos vamos a enfrentar al que es el actual líder, un equipo que está hecho para ascender. Pero bueno, nosotros esperamos que para esa fecha tengamos todo el equipo disponible, que eso ya es muy importante al jugar en casa. Y bueno, con todo el equipo disponible tienen que ganarnos. Claro. Ahora mismo la edad media del equipo es muy joven, ¿no? Sí. En estos momentos tenemos 18 fichas. De las 18 fichas, 12 jugadores están por debajo de los 22 años. Luego tenemos 2 jugadores que no pasan de 30, y el resto ya son jugadores que no que sean veteranos, porque tenemos uno de 33, otro de 34 y otro de 32, pero sí son jugadores expertos en la categoría, porque han jugado en categorías nacionales. Categorías nacionales. Y uno de ellos también en categoría de División de Honor B, como Samuel, que jugó Samuel González, que jugó en el Juventud Las Palmas también. Uh-huh. Y tenemos a Chema de pivote, que también estuvo jugando en el TEL de Primera División Nacional, a Abraham, que también fue jugador internacional en el Juventud Las Palmas en su momento. Y bueno, tenemos jugadores expertos en la categoría. O sea que ya están con la experiencia y veteranía de... Claro, eso nos da también... Claro, se está mezclando la juventud con la experiencia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. O sea, la aportación que hacen estos jugadores expertos es muy importante, ¿no? Con esta categoría en la que hay que manejar ciertos aspectos y ciertos lenguajes que no se ven, ¿no? Pues ellos lo manejan a la perfección. Y también son una guía para los jóvenes, ¿no? Evidentemente seguimos pecando de inexperiencia en la categoría, ¿no? Y también lógicamente que contar con que estos jugadores tan jóvenes, bueno, tienen también que curtirse, y lógicamente no queda otra forma que haciéndolo jugando. Pero sí, además sobre todo porque hace falta que cojan rodaje y que puedan... Claro. O sea, ten en cuenta que ahora nos estamos encontrando con situaciones deportivas que ellos nunca habían vivido antes, ¿no? Claro. Te pongo un ejemplo. Hace 3 semanas que jugamos fuera también de casa, bueno, empatamos un partido que faltando 1 minuto íbamos ganando de 2. Y fue la falta de experiencia de manejar esos momentos, esos tiempos, lo que nos llevó a empatar el partido. Por lo tanto, quiero decirte que bueno, que todo se hace con el tiempo, y
y como los aguacates, ¿no? Se van madurando poquito a poco, ¿no? Sí, hombre, esperemos, porque el aguacate tarda bastante en madurar. Yo me imagino que estos jugadores lo harán Sí. antes y se conseguirá que el equipo esté. Si los envuelves en periódico maduran antes. Eso sí es verdad. Bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Estaríamos mucho tiempo hablando con Carmelo Lobato, porque de balonmano sabe bastante y hemos tenido muy buena relación años atrás y sé que está en un buen proyecto y desde aquí, desde el canal deportivo, vamos a apoyarlo. Pues Carmelo Lobato, entrenador y directivo del Club Balonmano Vecindario, gracias por estar esta noche aquí con nosotros, desearte lo mejor y a lo mejor dentro de unos años vienes aquí como entrenador de un equipo Asobal que será el Club Balonmano Vecindario. Bueno, yo te agradezco muchísimo, José Luis, este espacio. Por supuesto, recordar todos aquellos años que vivimos cuando la época de la Juventud Las Palmas, que siempre estuviste apoyándonos. Y bueno, y por supuesto invitarte a que continúes apoyándonos, agradecerte por supuesto el empeño que has puesto porque el balonmano vecindario vuelva otra vez a salir adelante y que tenga un reconocimiento social que creo que se merece por los años de experiencia. Claro que sí. Gracias, Carmelo. Gracias a ti. Bien, pues con las palabras de Carmelo Lobato, entrenador y directivo del Club Balonmano Vecindario, terminamos este canal deportivo. Gracias por estar ahí, como no, les espero la semana que viene. Hasta siempre. Just